Voy a hablar sobre tres líneas que creo que hacen falta investigar en mi área en el ámbito de comunicación social, donde generalmente yo desarrollo o ejerzo mi profesión. Primero, ahí está, el tema número uno. Y voy a decir por qué. La gran crisis política que vivimos en este momento, ¿no?, es producto de que mucha gente entiende la democracia a su manera. No tenemos una concepción cabal de lo que es democracia. Instintivamente algunas personas pueden balbucear sobre lo que es democracia y no hemos entendido que la democracia fundamentalmente es un límite al poder. Por eso es que desde un bando creen que democracia, por ejemplo, es quedarse eternamente en el poder. Creen que democracia es violar la Constitución, los límites que están en la Constitución. Creen que democracia es burlarse de la voluntad popular expresada en un referéndum. Y creen que democracia es, por ejemplo, reproducirse en el poder violando las instituciones democráticas justamente, o pretendiendo imponer una hegemonía, una sola mirada, ¿no?, imponer un gobierno hegemónico. Este detalle o este punto, esta confusión generada a propósito desde las instancias políticas y de poder, hace que algunas personas terminen entendiendo mal lo que es la democracia y no comprendan, por ejemplo, que la democracia es un límite al poder. La democracia consiste en promover a la oposición, no en anular la voz de la oposición, en comprender que la persona que piensa distinta hace falta en la democracia y no es un enemigo existencial, sino es un adversario político con quien hay que compartir y hay que enfrentar ideas para buscar soluciones a los problemas comunes de la sociedad. Hay que entender también que la democracia es sinónimo de progreso. Y en este momento quiero recordar un punto muy importante que lo leí en un libro de Alexis Tocqueville, que escribió cuando visitó Estados Unidos en 1820, 25, 30, ¿no? Alexis de Tocqueville, el francés, se preguntó por qué Estados Unidos progresaba tan rápido. Entonces llegó a Estados Unidos, visitó y empezó a ver y verificar algunas cosas. Y en algún momento se preguntó por qué los países del sur, si habían imitado el mismo sistema político de Estados Unidos, el sistema presidencialista, si habían imitado incluso la misma constitución política del Estado. Nuestra constitución, por ejemplo, tiene bastantes de los principios de la constitución que fue redactada por Estados Unidos en 1776, 77, 79, ¿no? ¿Y por qué incluso si hay países que tienen hasta el mismo nombre, no progresaban como Estados Unidos? El claro ejemplo es México. Se llama Estados Unidos de México. La respuesta de Alexis Tocqueville a esas preguntas fue: no progresan porque no tienen institucionalidad democrática. No cristalizan la igualdad en la realidad. No fomentan la libertad como un acto creativo de la persona. No fomentan las fuentes alternativas de información y de investigación como debe ser. Entonces, si vinculamos la democracia, un sistema político, y la comunicación como un proceso de poner en común los temas de la sociedad para encontrar soluciones con la participación de la gente, entonces obviamente vamos a terminar
construyendo valores en nuestra sociedad. Es decir, vamos a construir lo que se llama la cultura política y vamos a superar el autoritarismo. Esta es la línea de investigación que creo que en un primer momento debemos profundizar, porque la democracia no solo enriquece a los pueblos, sino que la democracia cultiva valores y esos valores hacen que los pueblos vayan rumbo al progreso. El segundo tema es esto que nos ocupa todos los días. Hemos estado viendo en los últimos años cómo se han ido construyendo, ¿no? Cómo se han construido las mentiras en nuestra sociedad. Y para diferenciar las mentiras que conocemos habitualmente, o las mentiras piadosas, o las mentiras que se generan en el ámbito político, en cualquier ámbito desde hace bastante tiempo, la diferencia ahora es que la posverdad es una construcción con un objetivo político: alterar la realidad para manipular a una sociedad entera. Es por eso que cuando se construye la posverdad con la ayuda del poder político, incluso de los tribunales, ¿no?, de justicia, entre comillas, tiene el propósito de alterar el pasado para construir el futuro. Pero un futuro en la medida de los grupos de poder, de los grupos fácticos, de los grupos que están al mando de una organización política, de un sistema político o de un país. Esta es otra perspectiva que, en mi criterio, tendría que ser como una línea de investigación desde el ámbito de la comunicación política o desde el ámbito de la comunicación como tal. Porque si ustedes ven todos los días los medios de comunicación, ahora algunos de estos medios se han convertido incluso en reproductores de la posverdad. Por eso a mí me llamó la atención en algunos países del mundo cuando Trump empezó a construir posverdades. Muchos medios de comunicación incluían unos textos que decía: vamos a cortar la transmisión porque está señalando acusaciones sin evidencias fácticas, sin pruebas. ¿Por qué? Porque hace daño a la democracia, porque hace daño a la sociedad que se mueve, que toma decisiones. Las personas toman decisiones en función de la información. Y la información es sinónimo de verdad. Es sinónimo, no estoy hablando de una verdad absoluta, sino sinónimo de una verdad en la medida que coincidan los hechos con las palabras que se van a utilizar para describir esos hechos. En cambio, la posverdad, ¿no?, tiene esa intencionalidad política de construir, ¿no?, una mentira con un objetivo determinado, generalmente para destruir, para permanecer en el poder, ¿no?, para reproducirse en el poder, pero nunca para construir. Yo creo que es una línea que vale la pena profundizar. Finalmente, el tercer punto, ¿no?, que considero que debe desarrollarse desde el ámbito de la comunicación, es este nuevo sistema, ¿no?, o este nuevo reino en el que vivimos. En este momento mucha gente está a través de su pantalla, la computadora, una pantalla. Probablemente hace rato ha visto la televisión, que es otra pantalla. Y quizá en este momento, mientras está viendo esta exposición, está también viendo su celular, que es otra pantalla. Entonces es el reino de las pantallas en el que vivimos, en esta sociedad.com, y ese reino de las pantallas es el que genera cultura, construye el ser histórico, construye a las personas, articula comunicaciones, genera circulación de economía, genera circulación de la política. Por tanto, es una línea de investigación que creo que debemos profundizar, ¿no?,
desde mi ámbito. ¿Por qué? Porque las pantallas no solamente influyen en el pensamiento de las personas, no solamente influyen en el curso económico de una sociedad, sino en otras actividades, por ejemplo, como la política, la economía, que son esenciales para el desarrollo de la sociedad. Entonces, ¿cómo esos procesos de comunicación, de qué modo la información ahora, ¿no? Es la moneda de cambio universal? Y esa información, esas culturas, esos pensamientos, esos sentimientos viajan sin límites a través del reino de las pantallas. Pero yo creo que las investigaciones que se puedan hacer en esta línea pueden ayudar, ¿no?, a buscar unas líneas que realmente beneficien a la sociedad en su convivencia, beneficien en su actividad política, beneficien en su actividad económica. Porque si bien ha existido desde siempre redes sociales, ¿no? Ahora estas redes sociales tienen un soporte tecnológico que ha revolucionado, no solamente por la velocidad, con la velocidad que circula la información, sino fundamentalmente, ¿no?, por la cantidad de información que se genera todos los días. Muchísimas gracias.